Está aquí en la cabina de Blue Radio el presidente Iván Duque. Se están cumpliendo esta semana 100 días de su gobierno. La encuesta de Inbamer, contratada por Blue Radio, por Noticias Caracol y por la revista Semana, tiene la intención de medir la imagen de su gobierno, su imagen personal. Señor presidente Iván Duque, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un placer estar acá. Los saludo a usted, a Felipe, al padre Alberto, a Ricardo, a Nicolás, al doctor Mejía, a Juan Roberto y a la doctora Sierra. Un placer estar aquí. Presidente, como se da cuenta, las noticias para usted no son buenas. El totazo, la caída, en realidad es una desplomada muy grande. La imagen de su gobierno, la imagen suya, la favorabilidad, la aprobación cuando comenzó, recién comenzado hace 2 meses, era de 53.8, que básicamente es el porcentaje con el que usted ganó las elecciones en junio de este año, ¿no es verdad? Las elecciones pasadas. La imagen favorable cae de 53.8 a 27.2. ¿Cómo recibe usted, cómo lee usted esta cifra? Pues Néstor, lo primero, yo siempre he tenido una aproximación a las encuestas y es analizarlas, estudiarlas, reflexionarlas, con humildad, con sentido autocrítico. Hay encuestas de todo tipo. Hoy sale esta, creo que van a salir varias estos días, todas las vamos a analizar. Y la verdad es que uno tiene que entender de ellas el sentimiento popular, qué piensa la opinión pública, pero uno no puede convertir las encuestas en una especie de ancla emocional ni de ancla de gobierno, porque entonces los gobiernos pierden norte. Yo lo que creo es que vamos a analizar estos resultados y vamos a seguir trabajando conforme lo hemos venido haciendo con el programa de gobierno nuestro, cumpliéndole al país, trabajando intensamente y procurando todos los días hacer más pedagogía, hablarle al pueblo colombiano con mucha tranquilidad, mucha serenidad y orientando el país hacia donde debemos hacer las grandes reformas. Presidente, claro que me imagino que ningún presidente gobernará viendo las encuestas, pero tampoco puede gobernar a espaldas de las encuestas. Cuando usted vio la cifra, la caída, que es de la mitad, ¿no? Cae a la mitad. ¿Qué pensó? Eso es miércoles, ¿me están pasando factura por...? Pues yo creo que hay que analizar también primero, usted sabe que las encuestas son fotos de momentos, hay muchas veces circunstancias de coyuntura que impactan en ellas, discusiones que se están dando que son polémicas, desde luego, algunas que han sido exageradas o han sido deformadas, otras que pues obviamente hacen parte de digamos, reclamos de algunos sectores de la población. Entonces hay que mirarla con tranquilidad, leer el momento, leer en qué momento se hizo la encuesta y reflexionar. Uno debe tener sentido autocrítico, pero sobre todo debe tener resiliencia y perseverancia cuando uno cree que está orientando al país y hacia donde el país debe estar. ¿Qué espero yo? Seguir trabajando intensamente. Usted sabe que yo empecé una campaña donde cuando arranqué las encuestas ni me registraban, después fuimos creciendo, hubo momentos buenos, hubo momentos malos. Cuando empezó el gobierno hubo encuestas mejores que otras, unas muy buenas, otras menos buenas, unas malas, y todas se analizan con humildad, procurando trabajar intensamente, de manera que yo, como lo digo, lo miro con humildad, con autocrítica, pero estamos trabajando intensamente en beneficio del pueblo colombiano. Señor presidente, cuando usted dice ha habido versiones exageradas y deformadas, ¿a qué se refiere? Pues yo creo que hay discusiones en este momento, Néstor, en temas de coyuntura, que algunos sectores seguramente los quieren utilizar para polarizar el país. Yo he tenido una actitud desde el gobierno donde no voy a estar alimentando polarización, vamos a estar argumentando, mostrando con la fuerza de los argumentos y estar siempre dispuesto a buscar soluciones. Hay temas que se están discutiendo en el Congreso de la República. Usted sabe que nosotros estamos hablando de la necesidad de una reactivación económica y en el Congreso de la República se están dando debates. Entonces yo prefiero llevar las cosas en un ambiente institucional y no dejar que el país no lo incendien. El país no lo podemos dejar incendiar. Este país ha tenido muchas discusiones en los marcos institucionales que tenemos que preservar. Y claro, puede haber temas controversiales y el gobierno se puede dar cuenta de que de pronto tiene que abrir espacios para revisar algunas de sus posturas, corregirlas, construir con el resto de la sociedad. Pero no le demos en este momento la posibilidad a Colombia de que se sigan ahondando las diferencias cuando son malas cosas que nos unen y son malas cosas que nos unen en beneficio del resto de la sociedad. Entonces creo que hay que evitar que los debates caigan en la exageración política y que se puedan llevar a cabo en el marco institucional por el bien del pueblo colombiano. ¿Usted cree que le están ganando la batalla a quienes quieren exagerar o deformar esa realidad? Yo no sé si la estén ganando, porque yo no lo veo en función de batalla. Yo no estoy buscando contendores políticos. Usted sabe, este es un gobierno que va a tener 4 años, aquí no hay reelección.
yo estoy gobernando pensando en lo que le sirve al país, no en lo que me produzca aplausos. Porque si uno se deja guiar solamente por las encuestas es para hacer lo que aparentemente es popular, o se terminan cometiendo irresponsabilidades o se termina gobernando sin un norte. Entonces a mí lo que me parece importante es decirle al país a dónde queremos llegar. Y si me permite, yo quiero decirle aquí cosas. Hoy, ¿dónde está Colombia? ¿Y dónde queremos ser como país? Este país tiene más del 50% de la informalidad en el mercado laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 50% de personas que están viviendo en la cuerda floja, en la incertidumbre, que necesitan empleo formal. ¿Quién les genera el empleo formal? Las micro, pequeñas, medianas, las grandes empresas. Y no lo están pudiendo hacer porque mucho de ese sistema está carcomido o por exceso de trabas, o por exceso de trámites, o por carga tributaria. Y yo desde la campaña dije, busquemos una manera para aliviarle esa carga y que en Colombia se genere empleo. Mire, le pongo casos muy concretos. ¿Sabe cuánto le tardaría a Colombia ser un país de ingreso alto, de más de $20.000? 123 años creciendo al 1%, 30 años creciendo al 4.6%, 20 años creciendo al 7%. La pregunta es, ¿queremos hacer esa transición para que derrotemos la pobreza en Colombia? ¿Qué tenemos que hacer para llegar allá? Otra cosa que es pavorosa, esa informalidad, Néstor, está haciendo inviable el sistema pensional colombiano, porque no tenemos la tasa de reemplazo. Entonces hay una bomba pensional que la tenemos que corregir también por la formalización. Y permítame, termino con dos cositas. El sistema de salud. Nosotros necesitamos un país que formalice el empleo para que el sistema de salud sea sostenible. Entonces, lo que estamos haciendo está orientado allá, pero con un elemento adicional, equidad. Yo no puedo entender cómo nosotros en Colombia vemos a la población más pobre hoy, a los de más bajo ingreso, hoy tienen el 53% de la canasta familiar con un IVA al 19%. Y fuera de eso, nosotros estamos proponiendo es quitarles el IVA a los más pobres de la sociedad a través de un mecanismo de compensación. Y desde el punto de vista del impuesto de renta, que esta vez más dramático, el 75% del impuesto de renta en Colombia lo recaudan 4.000 empresas. Pero déjeme ir allá, presidente, porque ya que usted me metió en el tema tributario, este es el tema más importante que hay hoy en Colombia, que es que no solo cómo se va a conseguir la plata, sino qué clase de sociedad queremos. Usted me acaba de decir, este gobierno quiere derrotar la pobreza y quiere equidad. ¿Cómo se derrota la pobreza? Poniéndole IVA a productos de la canasta familiar, a los de consumo masivo, al pan, a la leche, a los huevos. ¿Y cómo se construye equidad bajándole los impuestos a los más ricos, que es lo que hace su reforma tributaria? Primero, no es a los más ricos, que yo creo que ahí tenemos que ir aclarando cosas. Nosotros estamos buscando aliviar la carga a los que generan empleo, principalmente la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Ahora, si usted mira quién genera empleo en Colombia, el 95% del empleo corporativo lo generan las micro, pequeñas empresas. Después otro poquito la mediana y una parte inferior la empresa grande. Yo no creo que a un microempresario o a un pequeño empresario que tiene un negocio se le pueda llamar rico. Es un generador de empleo. ¿Para qué estamos buscando aliviar la carga? Para que genere más empleo, para que pague mejor. La otra cosa, desde el punto de vista, hablemos de las personas naturales. Hoy en día, las personas que declaran renta y no pagan, con la propuesta no van a pagar. Las personas que hoy pagan renta hasta 35 millones de pesos mensuales no van a pagar más. Y estamos diciéndole a las personas que ganan más de 35 millones de pesos y a las que ganan más de 50, que es una inmensa minoría, que paguen un poco más. Sin persecución, sin populismo, no, paguen un poco más. Pero ¿cómo paguen un poco más si les están bajando la renta no solo de 33 a 30, sino a 27%? A las empresas, Néstor, no a las personas naturales. Le estoy hablando en este momento de las personas naturales que declaran renta, personas naturales de alto ingreso, de más de 35 millones de pesos. A ellos se les está diciendo, paguen un poco más. Y fuera de eso, estamos incorporando el elemento de impuesto al patrimonio de personas naturales por patrimonios de más de 3.000 millones de pesos. Y fuera de eso, estamos manteniendo de una forma mucho más homogénea los impuestos a los dividendos. Y fuera de eso, lo que estamos buscando también con la clase media, que esto es bien interesante, es unificar las cédulas tributarias para ponérselo en plata blanca. Si usted declara renta hoy, normalmente tiene un 25% de renta exenta. Sobre el 25% de su renta usted no va a pagar.
Pero hay personas que entonces tienen una gabelita o una cuenta aquí o la medicina prepagada, la pueden subir hasta el 40%, pero no son la gran mayoría. Y lo que estamos diciendo es, ¿sabe qué? Para no seguir enredando eso entre tantas gabelas, unifiquémoslo y todo el mundo va a tener el 35% de renta exenta de personas naturales hasta un tope donde le estamos dando ese beneficio esencialmente a la gran clase media colombiana. Y desde el punto de vista del IVA, que es la primera parte de su pregunta, los más pobres hoy, sin que haya reforma, tienen el 53% de la canasta familiar con un IVA del 19%. Nosotros queremos es quitarles el IVA, el 100%. ¿A través de qué? De un mecanismo de compensación. Es decir, le vamos a compensar el IVA a 4 millones de familias, las más pobres de Colombia, 16 millones de colombianos. Eso es equidad. Ahora usted me dirá, bueno, pero entonces va a haber un sector que de pronto va a pagar un poco más de IVA, que es un sector de la clase media emergente. Entonces, esa es la discusión. ¿Qué es lo que se está diciendo acá? Hombre, pues pensemos de pronto en ampliar un poco la base. Al ampliar la base, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que alguien va a pagar 1.200 pesos más diariamente, que eso es plata, estoy de acuerdo. Pero ¿qué recibe? 1.200 pesos aproximadamente, diarios. Aproximadamente, póngale 30.000 pesos mensuales. Sí. ¿Qué recibe una familia hoy que está en ese sector que eventualmente le va a tocar pagar esos 1.200? Hoy estamos pagando subsidios de energía a 11.3 millones de familias. Y en promedio el Estado puede estar pagando cerca de 16.000 pesos mensuales de subsidio de energía, que va hasta el estrato 3. Estamos subsidiando 5.7 millones de hogares, principalmente en los sectores de clase media emergente, en gas, que pueden ser aproximadamente 8.000 pesos mensuales. Por lo general está en el régimen subsidiado de salud, y ese régimen subsidiado de salud, el Estado contribuye más de 80.000 pesos mensuales, y si además los miembros tienen un hijo en un colegio público, también está recibiendo un subsidio. Y eventualmente, con el programa de ampliación de gratuidad, los hijos también van a poder ser partícipes de los programas de gratuidad de educación superior. Entonces, cuando usted mira lo que se recibe versus lo que se paga, yo creo que esa discusión es bueno tenerla. Pero le voy a decir una cosa con mucha claridad. Este debate ya empezó. Aquí nadie está cerrado a la banda. Pero sí quiero hacer un llamado a la discusión sensata y razonable. El Congreso de la República, cuando votó el presupuesto, sabía que 14 billones de pesos estaban desfinanciados esencialmente en los programas sociales. Y gobierno y Congreso, con esas reglas de juego, votamos el presupuesto y dijimos, ahora tenemos que reunirnos a buscar esos 14 billones de pesos. Sé que estos temas han sido polémicos, no me cierro a la banda, pero entonces abramos la discusión. Yo veo que hay algunos partidos que están presentando propuestas interesantes y lo que tenemos que buscar es eso. No me cierro a la banda. Quiere decir, ¿usted está dispuesto a retirar o a modificar la propuesta de IVA a los productos de la canasta familiar? Hombre, Néstor, en una discusión con el Congreso de la República, uno no puede llegar con dogmatismos. Uno no llega como gobierno, ¿es esto o es nada? Uno como gobierno plantea una discusión. Y la discusión tiene que servir para que los partidos muestren sus posturas. Y en ese ejercicio se va construyendo la solución para encontrar los 14 billones de pesos. Pero yo le quiero hablar con mucha sinceridad a usted y al pueblo colombiano. Cada 8 días que yo voy a hacer un taller Construyendo País, estamos escuchando a la población. Sí. Y la población le dice, necesitamos pie de fuerza, necesitamos acueducto, necesitamos un hospital. Usted ve las necesidades básicas de muchos lugares del país. Todos estamos indignados por lo que ha ocurrido en La Guajira en los últimos años con los niños, y resulta que en las zonas rurales de La Guajira solamente el 4% tiene agua. ¿Cuánto le cuesta a Colombia resolver ese problema social? 600, 700 mil millones de pesos. Nosotros nos angustiamos por la situación de Buenaventura y del Pacífico y de Tumaco y de Barbacoas, y tenemos una urgente necesidad de servicios sociales para nivelar la cancha de esas comunidades. Tenemos cerca de 800 mil millones de pesos que se están dedicados a los lugares del país que han sido golpeados por la violencia, para cerrar brechas. Entonces, lo que yo veo acá es que hay un gran debate de necesidades, y hoy lo que tenemos que con responsabilidad es buscar dónde están las fuentes en el país. Presidente, usted nos pide a los colombianos, digamos, hagan un esfuerzo adicional, paguen los que más tienen, en fin, lo que usted nos acaba de explicar. Pero uno como ciudadano ve de alguna manera preocupado que, por ejemplo, los proyectos que su gobierno presentó sobre temas de corrupción, se los están hundiendo todos.
Entonces uno por un lado dice, me piden más esfuerzos, pero por el otro lado dice, bueno, ¿y la robadera cuándo se va a acabar? Vea, Felipe, ¿Usted no siente que el Congreso está hostil en contra de esos proyectos y que se los están enterrando? Mire, pongámoslo en perspectiva. Aquí se ha hecho un ejercicio que yo no lo quiero poner en tono de confrontación, sino en tono de realidad y de vocación. El país necesita cambiar las reglas del manejo político entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso es claro. Pongámonos la mano en el corazón. Y el país necesita ir eliminando una cultura transaccional, así como consecuencia el costo sea más deliberación y más independencia de poderes. Eso lo tenemos que asumir los colombianos, porque siempre el concepto de la aplanadora o de llegar y ferrocarrilear, que muchos lo aplaudían para mostrar poder, realmente lo que terminaba era enquistando unas prácticas putrefactas en la política colombiana. Entonces, hoy hay una relación de respeto. ¿Qué hice yo? El 8 de agosto presenté las iniciativas del gobierno de lucha contra la corrupción. Después de la consulta del 26 de agosto, aunque no se alcanzó el umbral, dijimos vamos a apoyar estas iniciativas, hicimos la mesa técnica, las presentamos y allá estuvieron los partidos. Pero se sabía además en la mesa técnica que no todos los temas tenían consenso, pero teníamos que trabajar por ellos. Mire, yo creo que el tema de limitar los periodos a no más de 3 periodos es necesario, no porque el que lleve 3 periodos sea un corrupto, sino porque la renovación constante de la política contribuye a la lucha contra la corrupción. Ese cayó en Cámara, sigue vivo en la reforma política, yo espero que el Congreso tenga la posibilidad de recapacitar sobre él. Pero yo no me voy a poner en la tarea de salir a buscar aplanadoras o a buscar ferrocarrilear ejerciendo un poder transaccional, porque esa no fue la bandera que yo tuve en la campaña. Y la otra cosa, hablemos de otros proyectos. El de probidad va avanzando. El proyecto que tenía la Fiscalía va avanzando. El proyecto que teníamos de transparencia en las declaraciones va avanzando. El proyecto que habíamos presentado para limitar beneficios a personas sindicadas de corrupción va avanzando. Entonces yo creo que los proyectos de pronto podrían ir más rápido, pero van avanzando. A usted y a la ministra, a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, los critican, entre otras cosas, pues quienes se sentaron con ustedes en la mesa técnica y decir, ¿por qué nunca mandaron un mensaje de urgencia? Le voy a explicar, tan prioritario para el voy, presidente que ni siquiera los impulsó. Le voy a explicar una cosa. Dentro de los proyectos que se presentaron, teníamos proyectos que eran de acto legislativo y proyectos de ley. Como usted sabe, los proyectos de acto legislativo necesitan 8 debates en 2 periodos. Entonces, teníamos que presentar primero los actos legislativos para que se surtieran los 4 debates y lo que íbamos llevando era los tiempos de cada proyecto. Aquí esto se ha venido haciendo con juicio. Toda la semana se dedica tiempo a hacer seguimiento. Yo hablo con los presidentes de las comisiones, les digo, mire, por favor, y yo veo que hay sentido de responsabilidad en las comisiones. La sola comisión primera del Senado, es que esto es importante también que el país lo conozca, tiene más de 96 proyectos en este momento en capilla y tiene cerca de 29 actos legislativos en capilla y se le dio prioridad a esta agenda. Entonces, si usted me pregunta, ¿yo quisiera que fueran más rápido? Le diría sí, yo quisiera, pero también debo reconocer que se ha venido haciendo un trabajo deliberativo y me parece que propositivo. Hay cosas que no van a salir como se presentaron. Eso nos gustará a algunos o no nos gustará. A mí personalmente me parece que hay cosas que han ido perdiendo fuerza, otras han ganado más. Pero los proyectos ahí van. ¿Es prioridad para mí? Sí, es prioridad para mí. ¿Está en el diálogo permanente del gobierno con el Congreso? Sí, está en el diálogo. Pero si es prioridad, presidente, ¿por qué se hundieron los proyectos? ¿Por qué se están hundiendo los proyectos? Hablemos particularmente. El de periodos cayó en Cámara, pero en este momento está vivo en la reforma política, en la limitación de los 3 periodos. Hay un par de iniciativas que lo que decidieron fue acumularse con el proyecto de la Fiscalía, que iba mucho más adelante para darle más aceleración a esas medidas. Entonces, o sea, ¿no es cierto que los proyectos se estén hundiendo? No, hay algunos proyectos que han tenido dificultad. Por ejemplo, debo decirlo, el que definitivamente no tuvo ambiente en el Congreso fue el de los salarios. Ese es un proyecto que no es la primera vez que se presenta. En la legislatura pasada yo recuerdo que el senador Alfredo Rangel en su momento también presentó un congelamiento de salarios, la senadora Paola Holguín, ha habido otros partidos que lo han presentado. Esos proyectos nunca han tenido desafortunadamente mucho eco.
Entonces, Le esa es pregunto una realidad. con la frase que han utilizado los promotores, que son las personas con las que usted se reunió en la Casa Nariño, que el gobierno le hizo conejo a esos acuerdos. Vea, Néstor, a mí me pueden criticar muchas cosas, pero soy una persona de palabra. Y cuando yo le dije a la mesa técnica, vamos a presentar los proyectos, lo hicimos. Primer gesto, fui personalmente al Congreso a erradicar los proyectos. Segundo, he buscado consensos entre las distintas fuerzas políticas y hemos buscado opciones. Además, respaldé la iniciativa del fiscal y la iniciativa del procurador, que son dos iniciativas que son muy buenas, que dan instrumentos importantes de lucha contra la corrupción. Entonces, los mensajes y las acciones están ahí. Yo no puedo dejarme llevar por la polarización o por los intereses políticos de nadie. A mí me interesa ubicarme en el plano de sacar adelante lo que le sirve al país. Si yo me pongo a hacerle caso a todos los ataques o a todos los señalamientos que hacen, pierdo el norte. Yo tengo que gobernar para todos los colombianos. ¿Y qué me interesa? Que esta agenda legislativa salga adelante y seguimos trabajando en esa dirección. Presidente, precisamente me parece o que les ha faltado cálculo político o que han sido muy audaces, pero ¿cómo presentaron 4 grandes reformas sin tener la mayoría en el Congreso, faltando teniendo solo 3 meses para que pasen, como la reforma política, la reforma a la justicia, la de financiamiento y todo el paquete anticorrupción? Y se les han ido desmoronando porque si bien van pasando, pero a la política ya se le cayó la lista cerrada, a la reforma a la justicia se le cayó el final del Consejo Superior de la Judicatura y ya lo que ha comentado Néstor sobre el paquete anticorrupción. Bueno, ¿Hay algo de novatada? ¿Hay algo de...? No, Luz María. ¿Por qué lo hicieron así? Primero, porque yo creo que es responsable presentar ante el Congreso los proyectos en los cuales el gobierno quiere centrar prioridades. Aquí nosotros presentamos una reforma a la justicia que nos dedicamos un tiempo largo a hablarlo con las Cortes. Ahí estuvo la doctora Gloria, antes de inclusive yo posesionarme ya se venía adelantando ese diálogo. Usted puede recordar que cuando yo fui elegido, la primera semana visité todas las altas cortes, procuré que se armara una mesa de trabajo, se hizo, se presentó el proyecto en efecto ha sido accidentado y ha sido accidentado quizás por muchas resistencias a hacer grandes reformas. Nosotros estamos periódicamente como país hablando de la reforma a la justicia y siempre cuando llega al Congreso hay presiones de un lado o del otro o diferencias de opiniones y desafortunadamente acaban desnaturalizándose. Nosotros las hemos presentado. Yo no estoy muy contento con las cosas que se han ido perdiendo. Es una reforma constitucional, necesita 8 debates. Yo aspiro a que podamos cerrar los 4 debates de este primer periodo y que en los próximos 4 debates nos sentemos a hacer una reflexión mucho más profunda sobre cosas que se necesitan urgentemente para darle al país más confianza en el sistema judicial. En la reforma política, yo sé que era una reforma con elementos controversiales, pero yo se lo voy a decir. Si usted me dijera cuál es el gran elemento de una reforma política hoy en Colombia, yo le digo, acabemos con la lista abierta, con el voto preferente. Y eso se cayó. Ahí va la discusión, ahí va la discusión. Yo creo que hay posibilidad de que esa discusión se pueda revivir, pero si Colombia se pone la mano en el corazón, ¿cómo podemos depurar el sistema político? Mi deber era presentarlo. Y vuelvo y le digo, no voy a apelar a métodos transaccionales. Tengo que reconocer la independencia de poderes. Cuando si es que usted dice queremos métodos transaccionales es mermelada. Pues llámelo, a usted le gusta ese nombre, déjelo así, llámelo mermelada, el país lo conoce como mermelada, llámelo de muchas maneras, pero el ejercicio deliberativo en el Congreso para mí es importante. Mire, yo estuve en el Congreso 3 años y 8 meses. Mis compañeros en 2 ocasiones me eligieron como mejor senador. Y ellos saben que cuando yo hablo de esto, lo hablo con autoridad moral. Yo nunca llevaba sobres de Manila a ninguna entidad. Yo nunca estaba buscando beneficios personales. Y yo sé que en el Congreso son muchos los congresistas que creen también en esa forma de trabajar. ¿A usted le ha pedido mermelada, presidente? No, a mí personalmente no. Pero está el proyecto del 20%. No, a mí personalmente no. No, pues se lo tengo que decir, y yo tengo además muy buena relación con los que fueron mis compañeros, y debo decir, a mí nadie se me ha acercado a pedirme mermelada. Pero le han llegado, no a usted, pues porque le llegan es a los ministros, a los viceministros, con sobres de Manila. ¿Sabe una cosa que yo he notado que es muy positiva? Yo he notado también que el Congreso y sectores del Congreso quieren hacer esa transformación. Usted se da cuenta, en la Cámara ha llegado mucha gente nueva, joven, y los propios senadores están más motivados es por ver cosas ocurriendo positivamente en sus regiones, y son las cosas que se pueden hacer de manera transparente. Yo no le veo problema a que un senador
públicamente diga, hombre, gobierno, ayúdenos con el acueducto del municipio tal o ayude con la escuela del municipio tal, porque es su deber. Él tiene que gestionar las necesidades de su región ante el gobierno. Y esas cosas se pueden hacer a plena luz del día, transparentemente. Hoy en día, en el debate del presupuesto que tuvimos este año, donde no hay una sola partida que se preste para una interpretación de que haya un cupo indicativo, lo que sí vimos fue un Congreso muy activo deliberando sobre los proyectos. Pero si no le han pedido contratos, si no le han pedido puestos, si no le han llevado obras de Manila, ¿por qué la relación con el Congreso está ruidosa por la falta de mermelada, por el aceite para esas maquinarias políticas? Néstor, yo creo que los cambios siempre traen momentos traumáticos. Y los cambios muchas veces traen enormes costos. El Congreso venía acostumbrado a un relacionamiento que era muy tú y tu persona. Y esas cosas tenemos también que cambiarlas. Yo prefiero lo que hemos hecho. Por ejemplo, se ha hecho una deliberación de los proyectos semanalmente. Nosotros vamos a las regiones, participan los miembros del Congreso en los talleres, oyen a la comunidad, opinan, defienden sus proyectos en el marco del presupuesto. La inversión regional en el país en este presupuesto ha mejorado en las regiones que han sido más afectadas por la pobreza o por la violencia. Yo creo que el país gana mucho más con un sistema transparente en el relacionamiento institucional que perpetuar esos márgenes de bruma donde no se sabe qué pasa tras bambalinas. Presidente, a propósito de esa relación con el Congreso, pues ya muchos han dicho que es un globo, que fue una exageración, y que riñe con ese tono conciliador suyo lo que dijo el presidente del Congreso, Ernesto Macías, a propósito de esas iniciativas y el hundimiento del que hablaba Luz María. Él dice, mire, con el Congreso no se pudo, hagamos una constituyente. Usted ya dijo, mire, yo mantengo esa relación con el Congreso. ¿Usted está de acuerdo en que es un globo, en que eso es inviable, mire, en que deberemos llegar a una constituyente? Yo respeto la opinión del senador Macías, el presidente del Congreso. Ustedes en la campaña me lo preguntaron varias veces. De hecho, usted creo que me acompañó, no sé si se acuerda que estuvimos, creo que fue en Pereira, me acuerdo muy bien, sí. Al final de la campaña, y usted me preguntó eso. Y yo le dije, Juan Roberto, mire, hablemos de las cosas prácticas. Colombia, para hacer una constituyente, ¿qué necesita? ¿Cuál es el proceso? Toca presentar una ley. La ley se tiene que adelantar. Después se tiene que convocar a una consulta donde el país dice si quiere constituyente. Una vez el país se pronuncia y dice sí quiero constituyente, entonces tiene que proceder a la convocatoria de las elecciones y eso mínimo se toma 3 meses. Después elegirla, después sesionar y después de sesionar revisión de la Corte. A ver, sí, esos caminos, digamos, la Constitución los contempla. Que esos caminos sean posibles, de pronto si hay un gran consenso nacional como lo hubo en el 90 o en el 91, pero lo cierto es que hoy es más sensato poner sobre la mesa las reformas que el país necesita e invitar al Congreso a hacerlas. ¿Así se hunden? Pues hombre, esos son riesgos que desafortunadamente nos toca correr en el marco institucional. Pero yo, por ejemplo, veo cosas positivas. Se aprobó un presupuesto en un debate exhaustivo donde hablamos de la política social a fondo. Sí, ahora tenemos que buscar el financiamiento. Se aprobó o estamos en el proceso de aprobación del presupuesto bienal de regalías, donde también estamos buscando mejores asignaciones en lo social. Se han aprobado iniciativas, por ejemplo, el acceso de Colombia a la OCDE, que lo votó el Congreso, que a mí me parece que también es un mensaje positivo del Congreso frente a algo que al país le da un marco de credibilidad internacional. Ahora, ¿qué nos toca? Sacar adelante la agenda. ¿Qué invito al Congreso? Saquemos adelante la agenda anticorrupción. Esta no es una victoria del gobierno ni del Congreso, esta tiene que ser una victoria de un país que salió masivamente a pronunciarse para rechazar esas prácticas. Y yo creo que en la medida que nos quitemos las vanidades y dejemos de entender si esto es una victoria de Duque o es una victoria del uno o es una victoria del otro, y entendamos que tenemos que buscar victorias nacionales y que el país tiene que ponerse la camiseta y decir, esta es una tarea nuestra, derrotar esta vagabundería. Es una tarea nuestra que haya más transparencia, es una tarea nuestra que tengamos más cortapisas a los monopolios de información y al exceso de discrecionalidad en la contratación. Ganamos como país. Por eso a mí me parece más importante una presidencia que, aunque la critiquen por tener un tono, lo que llaman algunos moderado, a mí lo que me interesa es no estar alimentando la polarización y ser capaz de decirle al país, concentrémonos en lo que nos une y vamos a trabajar. Presidente, hay varios temas relacionados con los ministros que de alguna forma podrían haber afectado la agenda del gobierno en el Congreso.
Uno de ellos, por ejemplo, y lo han dicho incluso congresistas del Centro Democrático, es que la ministra de Justicia, la doctora Gloria María Borrero, no ha sido lo suficientemente dúctil para ese manejo de la relación con los congresistas. Nos contaban una anécdota de un momento en el que la ministra estaba más preocupada, por ejemplo, por un homenaje a ella que por el trámite de la reforma a la justicia. ¿Usted reconoce que le ha faltado a los ministros o a algunos de ellos más conocimiento, mejor manejo de los proyectos para que pasen en el Congreso? Ricardo, mire, el gabinete que se conformó tiene varias características. Primero, es un gabinete de personas que tienen un conocimiento profundo de los temas que están liderando. La doctora Gloria María Borrero, por años, lideró la Corporación de Excelencia en la Justicia. Analizó los problemas operacionales, procesales, logísticos, administrativos, éticos del sector justicia. Es una persona que ganó gran credibilidad en el país y fuera del país. Yo no la nombré por ningún criterio político, ni sé a qué partido pertenece, ni le he preguntado siquiera. Pero veo una persona que tiene conocimiento y que quiere acertar. Que en el manejo del Congreso haya tenido tropiezos, es posible. Es posible porque ella no viene del ambiente parlamentario. Y seguramente hay elementos de costo, de aprendizaje del manejo político que le han pasado factura. A ella y a muchos. Y hoy y en el pasado a muchos. Entonces, yo creo que lo que tenemos ahí es una gran ministra. Una ministra que quiere acertar con la reforma, pero también hay que decirlo, hay muchos sectores que piden la reforma a la justicia y después cuando la reforma llega al debate, la desmembran. La judicatura, usted tiene, presidente, discúlpeme, algún tipo de conocimiento, como lo dijo la ministra aquí en Blue Radio, de que el Consejo de la Judicatura y sus magistrados están haciendo lobby para lo que finalmente pasó. Digamos que una de las almendras de la reforma era esa, que se acabara la judicatura, y se eliminó esa posibilidad. Yo no voy a hacer, yo no hago especulaciones, usted me conoce. Cuando yo hago un señalamiento, lo hago porque tengo conocimiento de causa. Naturalmente, y esto no es un tema Foucault. Claro que en las discusiones institucionales, y cuando se está hablando de dar por terminada una institución, pues lógico que hay defensores de la institución, bien sean los que están adentro, o los que han sido sus padrinos, o los que lo ayudaron a constituir, y otros que no. El punto es, la discusión es cómo vamos a hacer la justicia más eficiente. La discusión es cómo podemos tener una justicia donde realmente tengamos mejor arraigo judicial de los jueces, mejor sistema de valoración de las providencias, mejor sistema de selección de talento, expediente electrónico y erradicar la influencia política en la designación de muchos de los agentes de la justicia en el territorio. Eso es lo que también se busca con estos cambios. Ahora, esta no es solamente la reforma a la justicia que va a presentar este gobierno. Yo por eso dije desde el comienzo, vamos a hacer una reforma a la administración de justicia y otra a la administración judicial. Y ya estamos avanzando, por ejemplo, con las cortes para los temas de expediente electrónico, digitalización. Yo insisto mucho en la política de talento, que la rama judicial sea capaz de ir a las facultades de derecho, buscar a los mejores y reclutarlos. Entonces, para ponérselo en el marco de su pregunta, es lógico que en los debates haya defensores y los defensores van y hablan con los congresistas, ya haya opositores o los promotores de la iniciativa para dar por terminada una institución y pasar a una nueva estructura. Eso yo no le voy a poner misterio. Lo que sí me parece importante es que nosotros mejoremos los requisitos, podamos limitar capacidades electorales en las cortes, tengamos por parte de las cortes un mayor compromiso para ponerle cerrojo a puertas giratorias, que busquemos que a las altas cortes lleguen personas cada vez más idóneas, en fin. Y yo he sentido de las cortes un buen ambiente, pero cuando se traduce en la reacción parlamentaria, desafortunadamente debo decirlo, yo no estoy contento como las cosas están avanzando. Tengo la esperanza de que terminemos el cuarto debate y que podamos enriquecer mucho más la propuesta de cara a los próximos 4 años. De la renuncia. ¿No? Ella lo dijo, ella lo dijo. ¿Se lo dijo usted? Y yo le dije, ministra, ¿para qué se pone a decir eso?
Yo no le estoy poniendo a ningún ministro, le estoy poniendo un reloj de arena. Yo lo que quiero es que ustedes trabajen con todas sus capacidades y vamos liderando las cosas en la medida de lo posible. La posibilidad de que las cosas salgan como se presentaron no depende de ella. Para eso hay un debate parlamentario. Ahora, ella ha enriquecido ciertos debates, en otros ha sido derrotada, como pasa siempre. Pero yo sí le debo decir, me complace haber tenido o tener en el gabinete a una persona que tenga ese nivel de compromiso con la justicia de nuestro país. Señor presidente, pasemos al tema de hoy, que es el tema de las marchas. Yo aquí tengo una lista de capítulos para desarrollar en esta entrevista del tema de los estudiantes. Los estudiantes salieron ayer por quinta vez, eso salió pacífico hasta las 3 de la tarde y después disturbios, vandalismo, vías cerradas. ¿Cuál es el balance que usted tiene de su relación, de la posición del gobierno frente al fondo, que es la petición de más plata para la educación pública? Néstor, lo primero, yo no soy antagonista de los estudiantes. Yo no soy enemigo de los estudiantes. Yo no soy el contradictor de los estudiantes. Yo creo que eso es importante porque desde el primer momento de nuestro gobierno, lo que yo le dije a la ministra María Victoria Angulo es, ministra, tengamos una política rápida en la materia de educación que nos permita lograr dos objetivos que yo los tengo afincados en mi forma de ver Colombia. Busquemos el presupuesto más alto que haya tenido la educación y busquemos tener el presupuesto de inversión más alto que haya tenido la educación. Yo soy el primero que reconozco que Colombia tiene una deuda histórica con la educación, pero no solamente con la educación superior, Néstor, con la educación en general. Y la educación en general significa la atención integral a la primera infancia, significa la alimentación escolar de la cual tantos nos quejamos. Y le dije, ministra, vamos a ponernos la camiseta en esta tarea, aumentamos en 48% el presupuesto de alimentación escolar para que los niños tengan 180 días de alimentación. Y le dije, vamos a hacer el convenio con la Procuraduría, con la Defensoría, con la Contraloría para transparencia en la contratación. Vamos a incorporar comités de supervisión, vamos a trabajar además para que los productos locales puedan incidir en esa alimentación y para que los niños tengan los micronutrientes que se necesitan para el desarrollo de su corteza prefrontal pensando en el aprendizaje. Se logró ese presupuesto. Después le dije, ministra, vamos a poner este país a duplicar la jornada única en estos 4 años. Objetivo que está planteado de cara a lo que nos corresponde el presupuesto 2019 y está en el plan de desarrollo al 2022. Ministra, hagamos algo frente a la educación superior, pública sobre todo. Y aquí, Néstor, si me permite, quiero tocar 3 temas. El primero, en ese ejercicio, la primera traba con la que nosotros nos encontramos fue, claro, teníamos el programa Pilo Paga que venía de la administración anterior, y entonces mucha gente decía, pues den por terminado Pilo Paga. Les dije, vea, ¿qué le decimos a los muchachos que ya están becados? Que se vayan para la casa. No se puede hacer eso. Hay que honrar el compromiso a que se pague la última matrícula. Y en la medida que se va marchitando Pilo Paga, vamos liberando recursos para el sistema educativo. Pero aparte de eso, se tomaron 2 decisiones. Una, vamos a darle más recursos a la universidad pública en el programa de becas gratuitas para la población más vulnerable. 2, en inversión. Y 3, hagamos un esfuerzo para aumentar la base. Nuestra propuesta inicial era 1.8 y le dije yo, ministra, aumentemos esa base, hagamos el esfuerzo. Senté al Ministerio de Hacienda con la ministra de Educación y le dije, llamemos a los rectores cuando empezó este clamor. ¿Por qué los rectores? Hombre, pues los rectores son la institucionalidad que maneja esos recursos. Y les dije, bueno, señores, quiero asumir un compromiso con ustedes. Vamos a darle un aumento a la base de IPC más 3 puntos en el 2019, IPC más 4, 2020, 21 y 22, plata que no la ha visto nunca la universidad pública en los últimos años. Ahí está, un esfuerzo grande. Y después les dije, llamemos a los gobernadores, llamemos a los alcaldes, hablemos con el Congreso y propongámosle al Congreso que en el marco del presupuesto bienal de regalías le demos $1 billón más a la universidad pública del país. ¿Por qué no metieron en esas reuniones, presidente, a los estudiantes? Hombre, Néstor, le voy a decir una cosa. La ministra, desde el comienzo, le dije yo, busque una mesa, pero no una mesa coyuntural, busque una mesa estructural para hablar con los jóvenes y con los maestros de cara al plan de desarrollo. Esa mesa está creada. La ministra ha estado yendo a esa mesa. Ahora, ¿qué pasó? Y lo tengo que decir. Sí,
los estudiantes han reclamado por 500.000 millones de pesos antes de que termine el año. No los hay, Néstor. Yo no puedo cometer la irresponsabilidad de sentarme y decir, no, mire, vaya y comprometa 500.000 y después miramos a ver cómo cuenteamos esto para que no haya paro. No se puede. La plata no la hay, no hay esos 500.000. Y se lo dije además de frente a los rectores, les dije, rectores, yo llevo acá 100 días o 90 días en ese momento y de los 90 llevamos 30 y pico en el paro. ¿Qué más quisiera yo que decirles, venga, yo les ayudo con esa plata? Pero permítame un segundo. ¿no hubiera sido un gesto positivo haber recibido a los estudiantes? Digamos que no solamente Ricardo, es un tema de fondo de platas, sino de las formas y de los gestos. Ricardo, pensemos en la secuencia. Cuando empezó la expresión popular, lo que llamamos ahora el paro, tuvo una línea de respaldo muy importante en los rectores. Y los rectores son los que administran los recursos de la universidad pública. Yo los invité y hablé con ellos, les planteé los recursos, lo aceptaron con gusto y ese día dijeron los rectores, muy bien, nosotros asumimos también nuestra tarea de hablar con los estudiantes. Le dije a la ministra, que es la interlocutora del presidente por delegación del presidente, ministra, perfecto, arme la mesa. Se armó la mesa y la mesa se levantó por la solicitud de los 500.000 millones adicionales. Déjeme trasladarle, presidente, una pregunta de los muchachos. ¿Por qué usted, esta es pregunta de los estudiantes que usted ha visto, por qué se reúne con Maluma y por qué no se reúne con los estudiantes? Hombre, Néstor, mire, primero yo he visto muchos ataques sobre eso y le quiero decir, yo no hago un ejercicio frívolo de la presidencia. Yo no tengo vida social, yo no voy a cócteles, yo no me la paso en homenajes ni en comidas. He asistido a un par de actos oficiales y el resto estoy trabajando. ¿Por qué se dio una reunión con Maluma? Maluma tiene una fundación que la lidera su hermana para recuperar jóvenes de la drogadicción y de la delincuencia, que se llama El Arte de los Sueños. La hermana de Maluma, que quiere trabajar con el gobierno en la recuperación de muchos de esos jóvenes y con Naciones Unidas y con otras organizaciones, nos había pedido una cita. Y me reuní con ellos un tiempo bastante limitado para decirles, mire, nos parece importante este trabajo por la juventud que está en la drogadicción y en la delincuencia. Pero yo en la presidencia también tengo muchas reuniones, todos los días, todas orientadas a qué le puede servir al país. Yo no hago reuniones faranduleras, si es que esa era la crítica. Cada reunión que yo adelanto, la adelanto es buscando la conexión entre algo o alguien que le pueda servir a Colombia. Presidente, pero lleva un mes en paro. Ricardo, perdóneme que yo quiero que responda a la segunda parte de la pregunta. Me parece muy oportuna la aclaración de qué hubo en el fondo en la reunión con Maluma, porque se ha hecho una caricatura alrededor de eso. La segunda parte de la pregunta es, ¿por qué no se reúne usted con los estudiantes? A ver, Néstor, primero yo creo que es importante poner un contexto en el debate público. Yo no soy el antagonista de ellos. Es que algunos quieren ponerme en el papel del enemigo de los estudiantes. Yo no creo que uno le pueda decir al país que el presidente es el enemigo de los estudiantes cuando se está haciendo este esfuerzo por los recursos de la educación. A mí me parece que tampoco podemos dejar a que alguien simplifique el esfuerzo que se ha hecho en las circunstancias económicas del país diciendo que son chichiguas. Los primeros que reconocieron el esfuerzo fueron los rectores, que son los que han recibido los recursos para la administración de las universidades. Y los mismos rectores dijeron, nosotros vamos a hacer la aproximación con los muchachos. Que yo le haya pedido a la ministra que conforme una mesa para invitarlos a participar activamente en el plan de desarrollo, ¿eso es ser displicente con los estudiantes? Presidente. Permítame un momentico, doctora Sierra. Eso me parece que es un mensaje también a ellos. Y yo espero, Néstor, que las discusiones en el país no se centren en paro plata. En general. Es que mire, yo a veces recorro el país y donde voy me encuentro con un paro que se ha hecho en los últimos 8 años con una serie de compromisos que nadie le puso plata. Ni un mecanismo de ejecución, ni un mecanismo de implementación. A mí no me parece que eso haya sido responsable quien lo haya hecho. Porque hoy cuando uno va, pues con legítima razón, dice, mire, esto me lo firmó el Estado. Entonces yo prefiero tener una relación donde digamos, vea, construyamos, primero valoremos lo que está ahí. Y permitirle también a los estudiantes, y los rectores han hecho ese llamado, hombre, vuelvan a las clases, pero no por un sentido como de superioridad de profesor-alumno. Vea, la universidad pública cuando no está dictando clases también trae costos.
Los rectores no pueden seguir pagando, tienen que dejar por Presidente, terminar. Perdón, lo interrumpo. Es decir, usted va a la sede de la Nacional, se está cayendo a pedazos, presidente. La Claro, Juan pedagógica Roberto, está y- abandonada. Es decir, estamos hablando, seguramente no es culpa, digamos, de este gobierno, lleva 3 meses, pero es un rezago enorme. Claro, Juan Roberto, y pero- una inequidad enorme frente a uno de los problemas más graves, y es la clave para salir del subdesarrollo y la pobreza. Estamos la de- educación gratuita y pública. Estamos de acuerdo, pero entonces hablemos de esa pregunta como usted la plantea. El primer objetivo, que era tener el presupuesto más alto para la educación, se logró, más de 41 billones de pesos. Mm. El presupuesto más alto en inversión también se logró, más de 4 billones de pesos. Y fuera de eso, le dimos más recursos también de inversión a las universidades. Y se está buscando 1 billón adicional en el sistema de regalías. Además, yo tengo autoridad moral para hablarle de eso. Cuando yo fui senador, yo fui el ponente de la estampilla de la Universidad Industrial de Santander. Y respaldé la de la Universidad Nacional y la de la Universidad Distrital, universidades públicas. Y sé lo importante que es la universidad pública porque mi padre salió de la Universidad de Antioquia y mi abuelo de la Universidad Nacional. Y yo entiendo esas frustraciones. Y por eso cuando les dije a los rectores, estos recursos que estamos buscando de inversión es para mejorar la infraestructura de ustedes. Y les dije, quiero tener una mesa permanente en materia de educación superior con la ministra para ver cómo seguimos fortaleciendo la inversión en las universidades, pero también la digital. También que nosotros podamos lograr en el país mayor cobertura. Es que lo que se está haciendo, el esfuerzo de becas para la población más vulnerable es grande. Son más de 340.000 estudiantes de aquí al año 2022. Entonces, sí, yo comparto eso, pero también, Juan Roberto, tenemos que hablar de los colegios públicos. Presidente, pero, Tenemos que pero hablar de antes la que de se la nos educación vaya a los preescolar. otros puntos, es que nosotros en esta mesa incluso hemos reconocido su voluntad y hemos cuestionado a los estudiantes, etcétera, pero la realidad es que el paro sigue ahí y que los estudiantes siguen marchando. ¿Usted qué va a hacer? A ver. ¿Cuál es su siguiente paso? ¿En qué piensa ceder? Hoy me parece, es que, mire como usted lo dice, ¿en qué piensa ceder? Bueno, No, no, lo por- digo porque, no, no, porque, porque- se va a no, no, mover pero- o no se pero- va a mover. No, no, pero es que mire la forma en la que usted lo pregunta. ¿En qué va a ceder? Como si esto fuera un tema de no querer. No, es que los recursos son limitados, doctora Sierra. Entonces, si cada vez que hay un paro, nosotros estamos flexibilizando todas las normas de asignación de recursos, esa no es la forma de gobernar un país responsablemente. Para mí sería muy fácil decir, bueno, venga muchachos, no, bájenle de 50 y arreglemos aquí en 80, yo miro a ver dónde los consigo y tal, y váyanse para la casa. Esa no es la Lo forma. entendemos, pero entonces, ¿qué va a pasar, presidente? Entonces déjeme, yo le respondo. Primero, esta no es una conversación antagónica ni de tire y afloje. Es una conversación de sentarnos a hablar sobre el presente y el futuro de la educación. Yo creo que los recursos que se han comprometido para los años subsiguientes son recursos importantes. Lo que hay de las regalías son recursos importantes que va al Congreso y en las regiones avanzando. Y ahora lo que nosotros esperamos es decirle, lo que yo espero decirle a los estudiantes a través de nuestra ministra, que hace una gran labor, es esta mesa que se creó, ayúdennos para meterla en el plan de desarrollo las conclusiones. Ayúdenos a pensar qué de lo que ustedes están reflexionando y están viviendo como estudiantes lo podemos incorporar a mejorar el plan de desarrollo. Con un plan plurianual de inversiones que, por cierto, le voy a decir una cosa, el plan que se llama, o las bases del plan, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, es la más grande inversión social que se haya hecho en una agenda de desarrollo en este país. 47% de esos 1.100 billones de pesos van a estar enfocadas en estos 4 años hacia la equidad. ¿Y sabe cuál es el rubro que tiene más recursos? La educación. Y eso empieza con los niños en alimentación escolar, la jornada única, el programa que se lanzó también de apoyar a los maestros, la mejora de las normales, los programas de profesionalización de normalistas, los programas que tenemos en este momento de formación técnica, doctorados, especializaciones para más de 8.000 maestros en estos 4 años. Aquí se ha hecho un esfuerzo grande. Entonces no pongamos la conversación es como un tema de tire y afloje, como si fuera un tema de recursos. Señor la presidente. plata para este año, desafortunadamente le voy a decir, esa plata no la tenemos. Señor y se le dijo presidente. además a los rectores y ellos lo aceptaron. ¿Por qué ha además. terminado en un problema solamente de recursos cuando el problema de la educación, como un factor de desarrollo, tiene muchas más dimensiones? Yo no siento que el gobierno, el problema sea solamente de recursos, doctor. Pero por Alberto. lo menos lo que le plantean sí. Bueno, hay una conversación que ha tenido que ver con recursos, reconociendo, mire, yo creo que es legítimo. Primero yo quiero decir una cosa, yo he escuchado la voz y el clamor de los estudiantes y yo creo que ellos tienen razón cuando dicen hay una deuda histórica acumulada y nosotros la estamos reconociendo. Es que solamente la mejora en la asignación de recursos para la base, planteada para el año entrante y para los próximos 4 años,
es un reconocimiento de esa deuda. Pregunte cuántos fueron los aumentos en la base en los últimos años. Alberto, usted ha estado en la universidad, usted estaba en el minuto de Dios. Claro, usted conozco bien. tiene muchos colegas que están en el sector. Usted sabe que el esfuerzo que se está haciendo en la base es muy importante. ¿Para qué? Para mejorar el funcionamiento de las universidades. Yo no le pido a ningún estudiante que piense o que simpatice ideológicamente conmigo, no. Pero yo lo que sí espero es que vean el esfuerzo que se está haciendo. Y ese esfuerzo es un esfuerzo grande. Y la otra cosa, la mesa que se ha constituido, por eso le dije a la ministra, no es una mesa de coyuntura. La voz de los estudiantes no puede ser una voz de coyuntura. Yo espero que esa mesa sirva para que los estudiantes y los maestros nos hagan formulaciones importantes de cara al plan de desarrollo. Pero por otro lado también veo importante que las clases se terminen. ¿Cuánto pierde, Alberto, usted sabe esto mejor que nadie, cuánto pierde una universidad cada día que no puede funcionar? No pueden pagar a nadie mientras no estén dictando clases porque constituye un detrimento patrimonial según la Contraloría. Trae costos. Entonces yo creo que terminemos el semestre. Esta mesa, la ministra esta mañana ha invitado a los jóvenes y decirles, vea, el lunes reunámonos y empecemos a construir. Planteen estas cosas. ¿Usted ha pensado ir a alguna de esas reuniones, presidente? Néstor, yo siempre parto de una base. La conversación de parte del Estado tiene que ser siempre abierta y no sobre la base de aproximar porque hay o no hay paro. Yo creo que la construcción de confianza con la propuesta, a mi modo de ver, es más importante que la protesta. ¿Eso quiere decir, si levantan el paro, me reúno con ellos? Eso quiere decir que primero valoro la invitación que está haciendo la ministra para la reunión del lunes. La ministra y los ministros que son voceros del presidente. Están con unas facultades que les entrega el presidente. Y yo quiero ver a los jóvenes participando de cara al plan de desarrollo y de cara a la construcción del plan de desarrollo. Creo que es importante que en todos los ejercicios que hagamos de pedagogía a nivel nacional podamos escucharlos a ellos y en algunos participaré yo, por supuesto. Señor presidente, me quedan dos temas. Le quiero preguntar, usted dijo... ¿Ya se fue tanto el tiempo? Usted dijo, sí, ya estamos completando una hora. Usted me dijo hace unos momentos que usted es un hombre de palabra. Quiero preguntarle, voy a hacer una pausa de 30 segundos, y quiero preguntarle por sus promesas de campaña, por el tema, la promesa de bajar impuestos y de subir salarios. En segundos, responde el presidente de Colombia, Iván Duque. Se lo voy a preguntar, señor presidente, de la manera más respetuosa, pero sin anestesia. ¿Usted con su reforma tributaria está incumpliendo promesas de campaña? ¿Usted me permite hacer aquí con usted un ejercicio? Le han sacado videos, pero usted me permite, le han sacado frases que usted escribió en Twitter, claro, aparentemente prometiendo una cosa diferente a la que usted está haciendo. Le quiero mostrar aquí dos cosas. Esto que tengo aquí en la mano es el libro que se llama El futuro está en el centro. Este fue el libro que fue publicado en enero de este año, con el cual recorrí el país hablando de mis propuestas. Sí. Yo quiero decirle, por ejemplo, lo que se dice acá, página 61. Frente al IVA, se pueden examinar opciones de mejor y mayor recaudo mediante una revisión de bienes exentos y excluidos, menores tarifas con eficiencia en la base e introducir mecanismos efectivos de devolución para la población más vulnerable. Eso dice el libro de la campaña. Y también este folleto, que lo cargo todos los días cuando me siento en la presidencia, lo cargo porque tengo la obsesión de todos los días ir cumpliendo lo que está acá. Y lo que más espero es que en el año 2022, el día que yo deje la presidencia y una familia que haya votado por mí revise este folleto, lo que más espero es que pueda decir, este hombre cumplió. Y mire lo que pusimos acá. Este es folleto de campaña. Este es el programa, las 203 propuestas. 203 propuestas y una foto de Duque y Marta Lucía sí. Ramírez. Simplificaremos el sistema tributario para empresas y personas naturales, con tarifas competitivas, mínimas distorsiones y digitalización total de las plataformas tributarias con automatización de procesos de devolución. Se trata de reactivar el crecimiento con menos impuestos a las empresas, menos excepciones y mayor certidumbre para generar empleo y productividad, generando crecimiento a mediano y largo plazo. Todo lo que nosotros planteamos, ahora, y si usted me permite... Eso es cierto, pero usted también propuso, presidente, usted me corrige si no es cierto, propuso bajar impuestos y subir salarios. ¿Es cierto o no? Entonces, claro, primero, ¿cómo se da esa combinación que usted narra?
¿quiénes son los que generan empleo? La micro, pequeña, mediana y gran empresa. ¿Qué hace esta reforma? Y esto es bien importante, doctor Nicolás, usted que ha escrito mucho sobre esto. Nosotros estamos creando un régimen simplificado para empresas que construye sobre lo que fue el monotributo, que estuvo limitado a un monto de verdad ínfimo en materia de ingresos, y lo sube a 2.800 millones de pesos, de manera que la microempresa pequeña y mediana se vaya formalizando, y vamos desde tarifas que van desde el 0,6 hasta el 13%, que son diferenciadas, en un país que, como lo dijo un estudio muy importante de las Naciones Unidas, del 54% de las empresas en Colombia o los negocios no tienen registro mercantil. Aquí estamos formalizando, estamos diferenciando según el tamaño de empresa. Y por otro lado, al reducir la tasa efectiva de tributación de los que generan empleo, lo que estamos buscando es que haya más incentivos a la contratación y se le pueda pagar mejor a los trabajadores. Presidente, ¿hay estudios que garanticen que bajarle impuestos a las empresas automáticamente genera más empleo? Hay ¿Alguien lo evidencias, garantiza? hay evidencias, Ricardo, que cuando usted le baja tarifas efectivas a los sectores generadores de empleo, generan más empleo o pagan mejor. Presidente, Le voy a dar un ejemplo. Me da pena contradecirlo, pero es que usted tiene una experiencia muy cercana. Comenzando el gobierno de Álvaro Uribe en el año 2002, el ministro de Trabajo se llamaba Juan Luis Londoño. Redujeron la carga laboral acortando las horas extras de los empleados, con el mismo argumento, el argumento de que vamos a beneficiar a los empresarios para que generen más empleos. No pasó eso, presidente. El desempleo no bajó, no relacionado con esa idea, que terminó beneficiando a los empresarios y perjudicando a los trabajadores. Permítame y miremos ejemplos. Miremos ejemplos. Y me voy a referir al que usted acaba de señalar. Primero, los Estados Unidos hace año y medio hizo una reforma fiscal donde se redujo la tasa de impuestos sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a todas, pero sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, obviamente también benefició a las grandes. Y miren lo que pasó a los pocos días. El mayor empleador de los Estados Unidos, que es Walmart, le dio una bonificación a sus empleados. Y ya van más de 196 grandes corporaciones que han hecho lo propio, y hay un número considerable de empresas medianas y pequeñas que han hecho lo propio. Perú hizo una reducción de la tasa efectiva de tributación corporativa y ya empezaba a tener efectos en la generación de empleo formal. Chile también tomó una decisión hace unos años y ha tenido impacto. En el caso de lo que narra Néstor, yo creo que es importante mirar cuánto era el desempleo en el año 2002 y cuánto fue el desempleo en el año 2006 y después en el año 2010. Sería, digámoslo, absurdo decir que la única causa fue una u otra decisión, pero lo cierto es que las políticas que se desarrollaron bajaron en más de 6 puntos el desempleo. Y ese desempleo se vio afectado después de 2009, 2010 por la crisis en los Estados Unidos, que nos trajo una factura por una crisis global. Pero eso terminó revocándose porque al final no tuvo el efecto práctico que se tenía. Pues revocándose no se revocó. De pues hecho, digamos, se modificó, ya el horario no va a estar desde las 10 de la noche, el recargo nocturno, sino desde las 9 de la noche. Se modificó una hora, y una de las razones por las cuales ese debate fue bien interesante en el Congreso, y además el Centro Democrático votó a favor de esa medida, fue porque en la medida que usted va reduciendo desempleo y usted va consolidando ciertos niveles de empleo formal, usted puede tomar esas decisiones. Ahora, yo creo que esa decisión de una hora, pues usted al Congreso la aprobó. Lo importante y lo que tenemos que hacer ahora en Colombia, Ricardo, es derrotar la informalidad laboral. Porque la informalidad laboral, ¿sabe a qué conduce? A que haya menos personas cotizando a pensión. Y le voy a decir la cosa más dramática. Hoy en Colombia solamente 1 de cada 4 personas se pensiona. Entonces, en un país donde se está envejeciendo la población aceleradamente, y ese envejecimiento nos va a pasar una factura cuando la gente no esté protegida porque los lleva a niveles de pobreza. Y la otra cosa, esa falta de formalización afecta al sistema de salud, porque hay más personas en el régimen subsidiado que en el contributivo, y afecta la plataforma fiscal en un país que necesita también invertir más en lo social. El New York Times hace 3 días publicó un artículo que demuestra que esa disminución en los impuestos a las empresas no ha generado más empleo. Lo que ha hecho es que las empresas recompren acciones, pero no ha sido efectivo en Estados Unidos.
Pues eso, yo no sé el artículo del New York Times. ¿Cuánto tiempo está mirando el New York Times? Desde que empezó. ¿Un año? Pues le estoy diciendo a las empresas que han tomado esas decisiones. Ahora, hablemos de una cosa mucho más clara. ¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Colombia? ¿Cuánta es la población formal de los Estados Unidos informal en el mercado laboral? ¿Menos del 10%? Aquí es el 50%. Es decir, ya hay una base laboral pero importante. En Estados Unidos, digamos que no ha tenido ese resultado. Pero permítame. Ha generado, número uno, más inversión. Dos. En acciones. No, más inversión productiva. Usted sabe, mire lo que está pasando con la industria automotriz de los Estados Unidos. Pregúntele a Víctor Grosso. Pregúntele lo que está pasando con la inversión la tasa de empleo más alta en los últimos 40 años. Claro. O sea, hay más empleos que gente para emplear. Claro, no solamente más empleos, hay más empleos, hay más inversión y lo que está viendo Estados Unidos es un acelerado crecimiento. Así es. Entonces, de todas maneras, presidente, sí. Presidente, pero en ninguna parte del mundo se ha demostrado que bajarle impuestos a las empresas genere más empleo. Paola, mire, yo creo que uno nunca puede usar absolutos, porque de todas maneras los absolutos siempre tienen ejemplos. Usted se puede dar cuenta de lo que pasó en México después de la reforma del 93-94. Usted puede ver el caso de Chile en los últimos 15 años, usted puede ver el caso de Perú. Hay países de Europa que después de la crisis también hicieron eso, para reactivar inversión. Entonces, aquí no podemos hablar de absolutos y sería yo un ingenuo en decirle a usted que las cosas ocurren sin que haya instrumentos. Aquí también hay que pedirle eso al sector privado y eso es una de las cosas que nosotros también estamos exigiendo. Y si usted se da cuenta, los incentivos que estamos dando, por ejemplo, para el caso del sector rural, que a mí me parece que el sector rural tiene unos retos más grandes porque en el sector rural tenemos una informalidad no del 50, sino del 80%. 12 millones de compatriotas donde los que ganan por debajo del salario mínimo. Entonces, si queremos llevar inversión, tenemos que darle incentivos porque usted sabe que los flujos de caja en el sector rural no pasan de la noche a la mañana. Entonces nosotros estamos pensando, sí, dar incentivos a los negocios nuevos que se desarrollan en zonas rurales, condicionado a la generación de nuevos empleos, con un sistema transparente de selección para que no haya renacimiento corporativo y que eso también se traduzca en más beneficios laborales para la población rural. Ese caso ha funcionado en muchos lugares del mundo. Entre otras cosas, los países que han logrado un balance entre los bienes públicos y los recursos de subsidios, como es el caso de Argentina o el caso de Uruguay. Entonces, yo creo que aquí estamos planteando un reto. El país no puede seguir con estos niveles de informalidad. Tenemos que reconocerlo. Si aquí hay alguien que me diga que los niveles de informalidad que tiene Colombia son óptimos, entonces estamos hablando de otra cosa. Y para bajar la informalidad necesitamos que las empresas contraten más y paguen mejor. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Y vuelvo y digo, aquí no estamos llegando ni con dogmas ni con preconcepciones para la discusión en el Congreso. Estamos abiertos. Y yo me voy a remangar y me voy a meter directamente en este debate porque me interesa es que Colombia gane. Esto no es la victoria de Duque ni la del gobierno Duque. Aquí lo que tenemos es que ir todos los colombianos victoriosos en diciembre y decir, logramos conseguir el financiamiento para los programas sociales de este país y lo vamos a hacer de una manera razonable, donde si hay algunas personas que tengan preocupación de afectaciones a ciertos sectores de la población, pues vamos a mitigarlos, pero el espíritu tiene que ser constructivo y no incendiario. Señor presidente, lo están viendo en esa cámara, estamos transmitiendo por Facebook Live, hay miles de personas que lo están viendo en este momento, en Twitter somos la principal tendencia en Colombia en este momento. Con todos estos temas, ya que estamos hablando del tema económico, le quiero trasladar un par de preguntas de oyentes que sugieren temas de las propuestas de reforma tributaria. Obviamente es poco probable, como están las cosas hoy, que le pase la reforma tributaria con IVA a la canasta familiar. Creo que en un acto de realismo político usted coincidirá en que eso es prácticamente imposible, ¿cierto? ¿Cuál de las propuestas que usted ha escuchado, inclusive del Centro Democrático, cuál le ha gustado, cuál le ha abierto los ojos? Vean aquí hay algo. Vea, hay varias cosas que, primero, a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Yo puedo pecar de optimista, pero hay una cosa que me parece importante de la reforma. La reforma esencialmente tiene 4 capítulos. Entonces, centrémonos en los 4 capítulos por un segundo y valoremos varias cosas. 1, el régimen simplificado empresarial ayuda muchísimo a la formalización de los negocios en el país. 2, lo que se ha planteado para reducir tasas efectivas de tributación de los generadores de empleo ayuda a mejorar la inversión y la formalización en el país. 3, todo lo que son los programas de unificación de cédulas con el beneficio del 35% de renta no gravada, que además tiene unos límites para beneficiar esencialmente a la clase media.
Y fuera de eso, lo que se ha incorporado en materia de fiscalización, factura electrónica, esfuerzo que está haciendo la DIAN de fiscalización que va a ser muy grande. Y soy muy optimista con eso. Pero adicionalmente, lo que se está buscando ahora para ser mucho más exigente con los mayores niveles de ingresos, de rentas que antes tenían muchísimas gabelas, todo eso me parece que tiene una discusión relativamente sensata y que puede construir consensos. La discusión sobre el IVA está abierta. Mire, yo he escuchado muchas opciones, muchas propuestas. En estos días que estábamos hablando sobre los regímenes en Europa lo que se ha procurado, pues hay un IVA alto, como el que tiene Colombia para unos productos, y hay unos alimentos que se consideran alimentos básicos que tienen una tarifa muchísimo más baja, y esa es una opción. Hay otras decir, ¿a usted le muchísimo suena? más baja, ¿es de cuánto? No, más baja. 4, 5. ¿A usted le suena un poco la- más. O sea, lo que quiero decir es, mira, Presidente, ¿le suena la propuesta de Oscar Darío Pérez, del senador Oscar Darío Pérez, de excluir 30 productos de la canasta familiar? yo ¿del IVA? quiero que esta discusión, Luz María, la podamos dar primero con todas las cifras en la mesa. Me gustan las propuestas, mire, me ha gustado propuestas de Oscar Darío, he escuchado propuestas importantes. ¿Sabe qué le quiero decir? He escuchado propuestas interesantes del Centro Democrático, de Cambio Radical, de sectores del Partido Liberal, del Partido Pero dígame, Conservador. ¿cuál de esas le suena? Néstor, Yo quiero cuando Néstor, usted, yo cuando usted quiero, se vaya de pero aquí, mire, yo quiero decirle decir, esto. el presidente está pensando cuál es el plan B. Hombre, más que decirle plan B, lo que le quiero decir es, hay una cosa muy positiva, y es que los partidos están empezando a formular propuestas viables. Vamos a tener reuniones la próxima semana. Esta semana vino reuniéndose el ministro de Hacienda con los ponentes. Yo quiero que los ponentes sigan avanzando en esta discusión, porque lo que no quiero es pasar por encima de esa deliberación que la están haciendo ellos con el ministro. Mi conclusión, ¿cuál es? Vamos a buscar la mejor opción para toda Colombia. Y me voy a emplear a fondo en que así sea. Presidente, ya que toca el tema del ministro Carrasquilla, independientemente pues del debate sobre su cuestionamiento ético y todo el tema que es de los bonos de agua, muchos de los ponentes de la reforma tributaria dicen en voz baja lo siguiente: el presidente hace el papel de policía bueno y de conciliador en este tema de la tributaria, pero uno se sienta con el ministro Carrasquilla y es, le repito una frase que me han dicho dos ponentes, es como hablar con una pared. Él dice, no hay modo de que él ceda en el tema del IVA. Inclusive llegó en una discusión hace poco a decirles incluyendo a los ponentes, les dijo, es lo que hay, es lo que tenemos, y si no nos gusta, pues miremos a ver qué hacemos. Vea, ¿Cómo se concilia una reforma Vea, Juan Roberto, yo le voy a decir una cosa. con un talante y yo con no- un yo- nivel de discusión como el del ministro? Yo no le voy a opinar sobre qué le digan o no le digan algunas personas a usted. Usted sabe que... No, el ministro de ellos. Usted sabe, mire, Darío Echandía decía que cuando hablan mal de uno exageran, y cuando hablan bien de uno también exageran. Entonces yo no... El yo problema no, es yo que no es voy una a... Yo no, negociación, no, presidente. por eso yo no voy a entrar a calificar eso. Lo que sí le puedo decir es que Colombia tiene un ministro de Hacienda muy reconocido, es una persona con una gran formación, y es una persona que tiene una gran virtud, y es que tiene la voluntad de buscar opciones. Y aquí estamos iniciando un No debate. está cerrado a la banda tampoco. Es que uno no puede llegar, primero, los dogmatismos nunca son buenos. Yo le tengo siempre mucha distancia a las personas que todo lo ponen en términos absolutistas. Todo, nunca, esto, nada, no, porque Es la lo que vida, hay. la vida no es así, y mucho más la vida democrática, y mucho más la vida en discusiones que además son de competencia de instituciones donde hay que garantizar independencia y pluralidad en los debates. A mí me parece que hoy el reto que tenemos todos, y sobre todo también el Congreso y Ejecutivo, es conseguir esos 14 billones, pero sin desnaturalizar dos espíritus que tiene la reforma. Uno, que esta reforma no sea el típico pañito de agua tibia para entonces volvernos a ver en 2 años. Este país lleva 14 reformas tributarias en 25 años, y siempre es para conseguir un centavito, y entonces todas son sin reformar lo que el país necesita para generar más empleo. Mire, le voy a decir una cosa para que usted la evalúe. Cerca del 75%, más o menos, del ingreso de renta, de impuesto de renta en nuestro país, lo aportan casi 4.000 empresas. 75%. Entonces, claro, si sigue recayéndose el sistema en los generadores de empleo, pues las empresas van a ser más informales.
o no van a tener el estímulo para contratar. Lo que tenemos que buscar es que Colombia genere más empleo formal, de calidad, y que entendamos que esto es una necesidad urgente para que este país tenga equidad. Y la otra cosa, yo creo que tenemos que mejorar mucho más el sistema para que realmente sea progresivo. Déjeme terminar con esto, Néstor. Señor. No puede ser, Juan Roberto, y usted y yo nos hemos encontrado muchas veces en Unicentro, que cuando usted y yo vamos a hacer mercado, el Estado, cuando usted pasa por la banda, le regale a usted IVA. No puede ser que de cada 100 pesos que usted se gasta, en bienes de la canasta familiar, excluidos y exentos, el Estado le regale a Juan Roberto Vargas o a Iván Duque 27 pesos y a la señora más vulnerable le estén entregando 7 u 8. Eso no es un régimen equitativo. Yo espero que también podamos corregir eso. ¿Para qué? Para que podamos darle más equidad a este país. Ese es el golpe, en la opinión, ese es el golpe de la encuesta. Que la gente que es la clase media que usted defendió en campaña es la que se siente más tocada y más vulnerada por esta reforma, presidente. Por desinformación, Néstor. Y vuelvo y le explico por qué. Como le digo, aquí no estamos cerrados a la banda y vamos a buscar soluciones. Pero empecemos por el tema elemental, renta. Hoy en Colombia, nadie que declara y no paga, va a pagar. Presidente, pero en el caso del IVA, por ejemplo, toca directamente a la clase media. Claro, hombre, es decir, quien Ricardo, está intentando superar, saliendo de la pobreza para llegar a la clase Ricardo, media emergente. Presidente, déjeme, yo le digo una cosa. Déjenlo terminar, déjenlo que responda. ¿Usted está de acuerdo con que las personas más pobres de Colombia hoy paguen IVA del 19% sobre la canasta familiar? Hoy. ¿Cómo se lo da a devolver? Hoy. ¿Eso va a ser efectivo? Permítame un segundo. Hoy. Y lo que nosotros estamos diciendo con la propuesta nuestra es, quitémosle a los más pobres de este país el 100% del IVA por un sistema de compensación. Presidente. Pero entonces, en la práctica, la clase media va a estar golpeada. La clase media sí va a pagar el IVA y no se lo van a devolver. Perdóneme, pero entonces viene la otra discusión. Yo les he escuchado a muchas personas y a muchos periodistas, por ejemplo, que dicen, sobre todo cuando se habla sobre los temas de calidad institucional, no, hombre, es que en Suecia se paga no sé cuánto y se recibe no sé cuánto. Los sectores que a juicio suyo estarían golpeados porque van a pagar 1.200 o 1.000 pesos o 900 pesos diarios, que no estoy diciendo que no sea plata. ¿Qué reciben? Es un pasaje de Transmilenio. Claro, lo entiendo, pero ¿qué reciben? Para alguien que se gana 800.000 pesos es un descuadre. Juan Roberto, presidente. estoy de acuerdo, pero entonces hablemos también del otro lado de la balanza. El otro. Entonces, esa familia hoy recibe subsidio de energía mensual del orden de 16.000 pesos. Y recibe cerca de 8.000 o 6.000 de subsidio de gas. Y recibe también... Pero parte de ese subsidio no lo pagan los estratos altos, presidente. Pero déjeme, yo termino, ya le contesto la otra pregunta. Y lo otro es lo que se recibe en salud y en educación. Entonces, ¿cómo podemos buscar esto más equitativo? Bueno, ahí están las opciones. Pero a mí no me diga que es justo que usted y yo nos estemos beneficiando mucho más por los excluidos y exentos del IVA que las personas más vulnerables del país. La discusión es sobre el tema de la gente que gana 800, 900 mil pesos y va a pagar más IVA y no se lo van a devolver, presidente. Que además no paga renta. Entonces, a diferencia de otros países... Pues sería el colmo que lo pagara, presidente, no, pues con todo respeto. Pues sería el colmo, pero mire lo que pasa en el mundo. Nosotros somos de los países con umbrales de no pago de renta más altos. Compárelo con México, compárelo con Chile, compárelo con Perú, compárelo con Argentina. Ampliar esa base de yo renta? No estoy de acuerdo en ampliar la base de renta. Ahí sí, por ejemplo... Que ahí sí puede haber inequidad, presidente, por ejemplo. A mí me parece que ahí sí cometemos un daño, ampliando en este momento la base de renta. ¿Por qué? Porque la clase media emergente, cuando usted le graba la renta, usted le graba estructuralmente todo el ingreso del año. Y lo que necesitamos también con la clase media emergente, la que va creciendo, es que pueda comprar vivienda, que pueda hacer el mejoramiento de la educación de sus hijos, que tenga mejor herramientas de cobertura de salud. Por eso yo le planteé que la forma más democrática era que miráramos un tema de base, en el caso del IVA, y como le digo, no me cierro la banda, pero sí creo que una de las obligaciones es que corrijamos que las personas de más alto ingreso, no se sigan beneficiando en mayor proporción de las exclusiones y exenciones. Pero, presidente, por ejemplo, la clase media en el país come arroz y el arroz en el país cuesta el doble y hasta el triple de lo que cuesta en Brasil, en Venezuela y en Ecuador, en todos los países vecinos. ¿Y ahora quieren gravar con IVA también el arroz? A ver, Paola,
miremoslo desde todo el contexto. Usted dice que en Venezuela vale más el arroz, pues debe ser por la escasez además de alimentos que ha generado ese régimen, entre otras muchas cosas. Vale mucho más que en Colombia. Mire cuánto tiene... Perdóneme, yo sé que usted es muy acuciosa y muy analista de estos temas, pero lo que estamos planteando aquí es que el arroz a las familias más pobres de Colombia no le cobren IVA. Hay 4 millones de familias en Colombia, 16 millones de colombianos, que nosotros lo que queremos es que hoy el 53% de la canasta que paga al 19 se le devuelva, y se le devuelva integralmente, y se le devuelva a través de sistemas que se han ido mejorando en el país de atención a la población más vulnerable. Y yo lo que espero es que este debate, con las propuestas que hay, las nuestras, las de los liberales, las de los conservadores, las del Centro Democrático, las de Cambio Radical, que además hay muchas iniciativas importantes que han presentado, que están también recogidas en esta reforma, podamos ponernos de acuerdo en cómo en el Congreso logramos los 14 billones, estimulamos la generación de empleo y buscamos más equidad. Políticamente, presidente, ¿cómo tiene usted medido el mapa en el Congreso? ¿Con qué partidos está usted contando hoy? Néstor, vamos a hacer el ejercicio como lo hemos hecho, con pluralidad y escuchando todas las opiniones. Pero eso, no, le pregunto. No, usted me está diciendo que le saque una calculadora aquí, yo no le voy a sacar una calculadora aquí para sumarle votos. No, es que quiero, no es mi, quiero saber eso no es mi, la gobernabilidad forma de con la que trabajar. usted espera contar en el Congreso. Usted no tiene ni siquiera los votos del Centro Democrático para este efecto, para el tema de la Perdón, el Centro Democrático lo que ha dicho es, primero, que los elementos fundamentales de la reforma los acompaña, y ha pedido busquemos opciones distintas en el tema de IVA, y han presentado propuestas interesantes. ¿Esa relación con su partido cómo está, presidente? Bien, mire, ¿sabe? Usted me conoce a mí, yo soy una persona deliberante. Yo nunca he sido persona de tratar de apabullar criterios con nadie. A mí me gusta que haya debate al interior de mi partido. Mire, a mí me gusta haber llegado a ser candidato de un partido después de un proceso largo con más de 4 candidatos. Y hoy en el partido hay sectores, unos que les gustan más unas cosas y otras, y a mí me parece que eso es buenísimo en la democracia. ¿Usted comparte la frase de Marta Lucía Ramírez de que el gobierno es el gobierno y el Centro Democrático es otra cosa? Mire, a mí me parece que cuando uno está en el gobierno, uno tiene sus raíces muy claras, pero uno tiene que estar todos los días buscando gobernar para todos los colombianos. ¿Qué tal que yo solamente estuviera pensando en gobernar de acuerdo a los partidos de la coalición y no pensando en que en una democracia hay criterios distintos? ¿Qué tal que yo no estuviera pensando en escuchar todas las voces de este país? Mire, mucha gente le apostaba, decían, Duque va a llegar a hacer trizas los acuerdos. Y yo que dije, en la campaña, así gané en el partido, así gané en la consulta, así gané en la primera vuelta y la segunda vuelta. Nosotros tenemos que cumplirle a las personas que genuinamente están en la reincorporación en este país, porque la reincorporación es el corazón del éxito de si podemos sacar a esas personas de los ciclos de violencia, y se está cumpliendo con ellos. Pero he sido claro y tajante, el que esté por fuera de la legalidad lo vamos a enfrentar con toda la capacidad del Estado. Y hemos estado con el plan Diamante, con el plan El que la hace la paga, produciendo resultados en muchas regiones del país, en otros tenemos que apretar más. Pero la bandera de entender que la seguridad es un bien público, ahí está. Y le voy a decir otra cosa, ¿qué tal que cuando a mí me dijeron, mire, usted no puede, muchas personas especulaban, Duque no va a ser capaz de tener pluralidad en su gabinete? Pensaban que querían vender la figura de que aquí nosotros éramos una mordaza. No, señor. Buscamos un gabinete representativo de regiones, un gabinete de personas idóneas en los temas, personas que además tienen un gran compromiso patriótico con Colombia, y estamos cumpliendo. A mí me decían, Duque no va a ser capaz de llegar a retirar a Colombia de UNASUR. Lo hicimos. Que era un globo, era que decían lo de la Corte Penal Internacional. No solamente entraron ya 7 países de América Latina, sino el presidente de Francia, el doctor Juncker de la Unión Europea y el primer ministro de Canadá, y seguimos.
Muchas personas decían que eso que dice Duque, que va a fortalecer el servicio exterior en Colombia, eso no va a ser verdad. Hoy, además, escrito en un comunicado por la Asociación Diplomática de Colombia, tenemos la mayor participación de embajadores de carrera en la historia de este país y espero dejarla en el 50 o más en el año 2022. Yo gobierno con este documento que ahora va a estar en un plan de desarrollo que se ha trabajado, que se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, para que todos podamos sumar, para que todos nos comprometamos en los pactos donde podemos llegar a acuerdos y que le digamos a este país en el 2022, le cumplimos a Colombia. Señor presidente, son las 9 de la mañana, 4 minutos. Le pido que me responda las últimas 2 preguntas, que ya no tienen que ver ni con los estudiantes ni con la reforma tributaria. En segundos, el segmento final de la entrevista de esta mañana con el presidente de Colombia, Iván Duque. Blue Radio. 9-8 minutos, último segmento en la entrevista con el presidente Iván Duque. Presidente, ¿qué va a hacer con un chicharrón que usted tiene en sus manos, sobre el cual acaba de emitir un pronunciamiento la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Andrés Felipe Arias, el exministro de Agricultura que está solicitado por la justicia en Estados Unidos, está preso. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo que dice es que él tenía derecho a la doble instancia, que es un triunfo jurídico para él. ¿Qué va a hacer usted con Andrés Felipe Arias? Primero, yo creo que hay que separar las instancias ya procesales donde está esto. Yo creo que las autoridades norteamericanas son las únicas que tienen este tema en sus manos y ahí está pendiente la decisión sobre el asilo y está también la discusión que hay sobre la solicitud de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. ¿Usted ha pensado retirar la solicitud de extradición de Andrés Felipe Arias? En este momento, Néstor, esa acción ya es prácticamente improcedente si se pensara, por una sencilla razón. Ya esa etapa procesal se surtió y en este momento la responsabilidad está en las 2 instancias del gobierno americano. O es el asilo o es el pronunciamiento sobre la solicitud que hizo la Corte Suprema de Justicia. Claro, Néstor, disculpe sobre esto mismo. Es que Naciones Unidas dice que se debe convocar un consejo interministerial del gobierno colombiano, por supuesto, con la ministra del Interior y el canciller, para decidir si se acepta o no esa determinación, ese concepto. ¿No lo van a convocar, presidente? Ahí hay 2 cosas que es importante tener en cuenta. El Consejo de Naciones Unidas hizo esa expresión y habló también sobre el derecho de la doble instancia, que es un principio universal del debido proceso. Principio universal que Colombia no lo tenía para el caso de ciertos aforados y que hoy lo tiene. Entonces, como le digo, el gobierno de los Estados Unidos tiene en este momento la decisión también sobre el asilo. Si el gobierno de Estados Unidos otorga el asilo, pues es una decisión que cambia por completo cualquier tipo de discusión. Y la otra tiene que ver sobre la extradición, en cuyo caso la responsabilidad también solamente le compete a un juez de los Estados Unidos. Presidente, nos está comunicando Jennifer Pedraza, que es una de las voceras del movimiento estudiantil, la niña, como le dice Macías, la estudiante de la Universidad Nacional, que están dispuestos a aceptar la invitación del gobierno de esta mañana de ir a la mesa de diálogo el próximo lunes. Excelente, me parece. Sí va un delegado del Ministerio de Hacienda, no necesariamente el ministro, sino un delegado del ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Yo salgo de acá y me pondré en contacto con la ministra Angulo, que me imagino que ya viene hablando con ellos. De parte nuestra, Néstor, estamos en lo que hoy planteó la ministra. Pero ¿qué les va a decir usted públicamente? Cuenten con el delegado del Ministerio de Hacienda. Nosotros no hay problema que vaya alguien del Ministerio de Hacienda y también de otros ministerios, y que vaya también alguien de Colciencias, que me parece importante. Es que la discusión aquí no es solamente un tire y afloje de dinero, que es lo que planteaba ahora el padre Linero con mucha claridad. Lo que tenemos es que buscar, y yo espero que el grupo de estudiantes pueda participar también con sus propuestas en la construcción de un plan de desarrollo. Porque es que no es solamente la plata de ahora, que usted sabe que tenemos las restricciones, es que estamos a pocas semanas de terminar el año. El país no podemos llevarlo si usted me está respondiendo que no tiene problema en que vaya un delegado del Ministerio de Hacienda, creo que se está allanando un camino muy importante. Van los muchachos, se sientan con el gobierno y con un delegado de Hacienda y la ministra de Educación, ¿no? Y yo quiero que vayan también alguien de Colciencias, que me parece importante. Y me parece importante de pronto también que vaya alguien del Ministerio de Cultura. Sepa que, y el Ministerio también, si se quiere, de Comercio, para poder mostrar todo lo que aquí se quiere hacer articuladamente por la juventud de este país. Señor presidente, dijo usted comenzando en esta entrevista, y quiero terminar por donde arrancamos, que es la encuesta de hoy. Dijo: el gobierno ha hecho autocrítica, hace autocrítica. Usted acaba de completar ayer 100 días de gobierno.
¿Cuál es la autocrítica que Iván Duque hace al gobierno de Iván Duque? Hombre, yo creo, Néstor, que en todos los días uno está examinando qué cosas se pueden hacer mejor. Nosotros debemos fortalecer mucho más quizás el trabajo político en el Congreso, sin duda. Esa es una reflexión que yo la puedo hacer con mucha claridad. Y la otra también, yo creo que tenemos que fortalecer cada vez más la comunicación de los resultados que se han ido logrando, que son muchos. Con una gran tranquilidad que yo tengo. Como le digo, yo tengo un plan de gobierno y mi idea es irla cumpliendo todos los días. Mire cosas tan importantes que han ocurrido. En estos 100 días, la creación de la ventanilla única de gestión laboral arranca en Bogotá, va para 5 ciudades. Dijimos, vamos a eliminar trámites innecesarios, llevamos 50 intervenidos, llegamos a 100 al final del año y vamos a llegar a 800 el año entrante para quitarle tanta maraña y darle más transparencia al Estado. Lanzamos un programa bellísimo, que es el programa Casa Vida Digna de mejorar viviendas. Tenemos a antier la política de economía circular con el Ministerio de Medio Ambiente. La ministra de Transporte ha venido resolviendo muchos de estos litigios que estaban paralizando el desarrollo de las obras de infraestructura. Ya se desentrabaron 2 y esperamos que en el mes de marzo el 70% de las 4G tenga cierre financiero para que el país retome esa inversión. Y así yo le podría decir, en materia de educación se han lanzado varias políticas, en materia de salud, lo que ha empezado a hacer el ministro Juan Pablo Uribe en cuanto a saneamiento de ciertos hospitales y planteando lo que va a ser la política de punto final para que podamos poner al día por parte del ADRES la deuda que hay con los hospitales, es un avance importante. Entonces yo le puedo decir ministerio por ministerio lo que se ha ido logrando. Tenemos además ahora la nueva política de turismo que está trabajando desde municipios muy pequeños hasta ciudades, que ya ha sido además reconocida por grandes agencias internacionales y que nos va a permitir en el país llegar a 2 millones o 2,5 millones más de turistas. Entonces, ¿qué veo yo? Han sido 100 días intensos y poniendo la casa en orden, Néstor. Es que yo quiero, deme 2 minuticos, por favor. Cosas, yo he dicho, yo no voy a gobernar con retrovisor, pero hay que hacer un corte de cuentas. Entonces, usted recibir un presupuesto financiado en 14 billones, usted recibir una empresa como Electricaribe mal intervenida y teniendo que tomar decisiones para resolver, usted enfrentar con que muchos de los proyectos de infraestructura estaban paralizados por muchísimas circunstancias litigiosas, usted encontrarse con que teníamos recursos limitados, por ejemplo, para el PAE, que teníamos además un crecimiento de los cultivos ilícitos de 50 a más de 200.000 hectáreas en los últimos 6 años, con presencias de grupos armados ilegales en muchos lugares del territorio. Entonces, yo nunca he llegado con actitud quejaminosa, estamos haciendo un corte de cuentas, pero lo que le estamos diciendo al país es, aquí no vinimos a quejarnos, estamos haciendo este corte de cuentas y lo estamos haciendo no para estar señalando personas, sino para mostrar qué se recibió, y estos 100 días se han dedicado a tratar de enfrentar eso que usted llama chicharrones, a organizar un plan de desarrollo enfocado en la equidad, que ha sido un gran trabajo articulado de todos los ministerios, y ahora vamos a seguir dándole con todo al servicio de Colombia. Y se lo digo a los oyentes, además con respeto profundo y agradeciéndoles siempre sus expresiones. Yo me puedo equivocar, porque uno en política se puede equivocar y uno se puede equivocar en muchas cosas. Pero de parte mía solamente van a escuchar la verdad y el deseo de servirle a este país. Aquí tengo una actitud clara frente a la criminalidad. Hay decisiones que han sido polémicas, pero hemos logrado más de 5.000 parques de todo el país que se hayan liberado de la presencia de jíbaros. Le hemos cumplido a la ciudadanía también en acercar el Estado. Son 15 talleres construyendo país donde escuchamos y respondemos en las regiones. Más de 18 consejos de seguridad donde se han ido tomando decisiones claves, porque por ejemplo el crecimiento del homicidio que se dio en los últimos 7 meses estaba en el Bajo Cauca antioqueño, y fuimos, intervenimos, mejoramos pie de fuerza, estamos tratando de reducir considerablemente esos delitos. El plan, el que la hace, la paga. Cuando usted compara estos 100 días con los 100 días en el mismo periodo del año pasado, vemos reducciones en muchos delitos. Yo no me la paso diciendo que es que aquí en 100 días cambió el país, porque eso sería ingenuo, o pretender que un gobierno en 100 días transforma la realidad de un país. Yo sé que hay temas que han sido controversiales, pero lo que le quiero decir al país es que no voy a dejar de trabajar 24 horas para ganarme el afecto del pueblo colombiano, mostrando que somos capaces de transformar realidades. Es el presidente Iván Duque. Quiero agradecerle. 9 de la mañana, 17 minutos. El presidente de Colombia poniendo esta mañana la cara aquí en Blue Radio
a propósito de la encuesta. Señor presidente, gracias por acompañarnos. Gracias, Néstor. La última- Gracias, Felipe. Gracias, padre. A usted, presidente. Gracias, ¿Qué le Ricardo, quedó? Nicolás, Andrés, Solamente Juan la Roberto. última pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre la situación incómoda que hoy afronta el fiscal general Néstor Humberto Martínez por cuenta de las conversaciones reveladas con Jorge Enrique Pizano y los cuestionamientos en torno al escándalo de Brecht? A ver, primero, yo creo que hay que reconocer tres cosas. Una, el fiscal general de la Nación, a raíz de esto, yo he visto que ha puesto la cara. Vi que le habló a Juan Roberto hace 2 días, vi que sacó una carta pública y yo creo que es él el que tiene que seguirle mostrando a la opinión pública esos argumentos que yo creo que los ha presentado oportunamente. 2, yo creo también que cuando usted examina la actitud que él tuvo de declararse impedido y que asumiera las investigaciones del caso, la doctora, la vicefiscal general, María Paulina Riveros. y ver María Paulina Riveros y ver cómo ha avanzado en Colombia versus otros países, yo creo que se ven cosas muchísimo más contundentes de lo que ha ocurrido en otros lugares de América Latina. Y lo otro, me parece a mí, es que tenemos que reconocer que en materia de lucha contra la corrupción, lo que viene haciendo la Fiscalía en los 2 últimos años es realmente impresionante. Lo veo con el cartel de la hemofilia, lo veo con lo que ha ocurrido en la contratación del PAE, lo veo con lo que ha ocurrido con enfermedades huérfanas. En fin, yo creo que eso todo hay que ponerlo en el balance y yo espero que el fiscal, como lo ha venido haciendo con los medios de comunicación, responda a esos interrogantes y me parece que le ha puesto la cara. ¿Odebrecht va a volver a contratar en Colombia? Yo he sido muy claro, Ricardo, y no ahora, desde hace mucho tiempo. Yo presenté un proyecto para que empresa que haya participado en sobornos nunca más pueda volver a contratar con el Estado. Así ofrezca sí. plata para resarcir el daño como lo hizo Odebrecht. Lo que ha ofrecido primero es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Y además claramente lo que ha ocurrido con esa empresa es que esa empresa violó el régimen de competencia cuando además sobornó. Y entonces debe tener una sanción, primero, penal. Por eso también hemos presentado un proyecto para levantar el velo corporativo y sancionar personas jurídicas. Y lo otro es que tiene que haber una sanción pecuniaria derivada de la violación de los principios de la libre competencia. Y lo más importante, y creo yo que ese debe ser el rasero que apliquemos en Colombia, empresa que participe en sobornos nunca más debería poder volver a contratar con el Estado. Señor presidente, gracias por darle estas explicaciones a Colombia a través de Blue Radio. Le deseo un feliz día. Muchas gracias, Néstor. De nuevo, gracias, Felipe, Padre Linero, Ricardo, Nicolás, doctor Mejía, Juan Roberto y la Todos. doctora Sierra. Y Son a las Paola, 9, que está en 9 de la mañana, 20 minutos en Blue Radio.